La buena noticia de la salvación es que Dios nos salva y nos invita a la comunión con Él. Dios nos llama, nos atrae a Jesucristo, y así como el Padre ama al Hijo, así también aquel que acepta al Hijo es amado por el Padre, y como dice Jesús, vienen ellos a ser morada en nosotros. Y eso tiene que producir un gozo no como lo da el mundo, un gozo, una póliza contra todo riesgo, como decíamos el otro día, sino que tiene que ser un gozo que se funde en que uno tiene lo esencial, lo principal. Muchas veces uno pregunta si realmente la Eucaristía es como la presenta el Concilio Vaticano II. En Sacrosanctum Concilium dice que la Eucaristía es la cumbre hacia donde todo sube y de donde todo baja. Todo apunta a la Eucaristía, y de la Eucaristía nosotros recibimos esa fuerza para cumplir el Evangelio, para asistir a los pobres, para transformar a la sociedad, para luchar contra nuestros pecados, que es precisamente la gracia y la amistad con Jesucristo. Tienen conciencia los bautizados que lo principal que pueden hacer en la semana es participar de la misa dominical. Por supuesto que como consecuencia de eso va a ser toda la transformación de su propia vida y la ayuda y la significación que eso puede tener en la sociedad. O nosotros, ¿no?, los que vivimos en una especial relación con Dios, porque participamos más frecuentemente de la Eucaristía, o aquellos que estamos dedicados a Dios por una consagración especial, tenemos la certeza de que la misa es lo más importante que podemos hacer en el día. Y a veces aquí se mezclan muchas cosas, se mezcla la tradición con mayúscula, que también con las tradiciones con minúscula, y eso es también a la luz de la palabra de Dios, que nos quiere hacer ver en este tiempo de la Pascua cómo tenemos que manifestar esta realidad que con densa teología nos presenta el evangelista Juan en la vida concreta. Y tenemos el paradigma de la vida que nos presenta de la Iglesia los Hechos de los Apóstoles. Estamos siguiendo esta comunidad de Antioquía y tenemos todos los elementos también para en ella juzgar nuestra propia vida. Y esta comunidad de Antioquía que veníamos meditando, que era una comunidad que trataba de arreglar los problemas dentro de ella misma, que era una comunidad misionera a la cual se había integrado el apóstol Pablo. Vieron que vengo diciendo todos los días prácticamente que Pablo se había integrado, porque llegó un momento que Pablo también se va de esa comunidad, pero estamos todavía en donde Pablo y Bernabé están, vienen de un fructífero viaje misionero, y gente, digamos así, más papista que el Papa, viene de la comunidad de Jerusalén, diciendo que si no se circuncidan no se salvan, si no siguen determinada tradición que viene dentro de la génesis de la historia de la fe, porque nuestra fe judeocristiana, no se salva. Bueno, se producen estas discusiones que comienzan en Antioquía. La comunidad de Antioquía le costea el viaje a Pablo y Bernabé para que lo hablen en la comunidad madre de Jerusalén, y allí, después de una gran discusión, Pedro expone lo suyo, después Santiago, que era el obispo de esa comunidad, Santiago el hermano del Señor, y finalmente deciden no imponer cargas mayores a las que hay, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente vivir el Evangelio, vivir la comunión con Cristo, y después asumir esas cosas que están, digámoslo así, en la religiosidad popular. Y como hace tantísimo tiempo dice que Moisés tiene sus predicadores en todas las ciudades, es difícil esas cosas que marcan el rito de los judíos, como la purificación, comer la sangre de animales que no están degollados, todas esas cosas que van así contra una costumbre tan ancestral. Dice, harán bien en observar esto, digamos, para no escandalizar. Eso va a volver una y otra vez también en Pablo, ¿no?, sobre todo la carne inmolada a los ídolos, porque era un signo de comunión con los dioses paganos. Entonces a Pablo, los ídolos no existen, porque el único Dios verdadero es Dios. Entonces, si los ídolos no existen, comer carne inmolada a los ídolos no es pecado. Dice, pero si eso ofende a mi hermano, yo no lo hago. En ese sentido, por ahí yo tengo la razón, pero si con mi razón yo ofendo o lastimo al hermano, no hago valer mi razón en algo que no es esencial, que no es elemental. Y eso es precisamente lo que nos marca el Concilio de Jerusalén. ¿Quién nos salva? ¿Las ritualidades o nos salva Jesucristo? Entonces, si nos salva Jesucristo, no hay que cargar a los nuevos convertidos con cosas que, dice Pedro, también a nosotros nos significaron un yugo, una esclavitud.
tampoco voy a dar una clase de esto, pero estamos en el año 68. La comunidad de Jerusalén era una comunidad a los ojos de todos prácticamente judía, porque cumplían los 613 mandamientos que se derivan de los 10. Lo único que tenían como novedoso es que ya estaban con el Mesías, que aceptaban con el Mesías, pero a los ojos de Jerusalén era como otra secta judía. Esto produce la diferencia porque ponen el acento en lo que tiene que ponerlo, Jesucristo y su pasión y muerte por nosotros y su resurrección. No es un accesorio, en esto consiste propiamente la fe. Eso pasó también, por ejemplo, las reformas de la Iglesia, la reforma luterana. ¿Qué pasó cuando Lutero se separó de Roma? No había televisión, no había internet, la gente de los pueblos no se enteraba. ¿Y qué veía? Que el curita del pueblo se seguía vistiendo como siempre, hacía los ritos de siempre, y por eso la gente no sentía que había abandonado la fe verdadera. Por eso es importante que nuestra vida vaya acompañada de nuestra fe. Y tenemos un largo camino, ¿no? Porque por lo menos hay fe, pero digo, a veces hemos renunciado también a la catequesis, a la evangelización, ¿no? A mí me pasa muchas veces en la misa, porque la gente siempre termina coligiendo o que a uno no le gusta, o que a uno le molesta, o que uno no tiene tiempo. Tengo varios ejemplos en todos los órdenes, confesando, con la parte espiritual, pero vayamos a algo esencial. Alguien que participó en la misa, la misa, para hacerlo así a lo bestia, es como una máquina del tiempo donde nosotros nos hacemos presentes realmente en la muerte y resurrección de Cristo. Tiene un valor infinito, por eso pedimos por todo lo que queramos, por eso pedimos por los vivos, por los difuntos, tiene un valor infinito. Entonces termina la misa y viene alguien y me dice, Padre, ¿me da su bendición? Eso es una puñalada a mi corazón catequista. Es una puñalada, porque mi bendición, yo no existo al lado del misterio de Cristo. Yo digo, para ponerle un mango, pues si digo que no, se la doy igual. Digo, pero ¿cuánta catequesis nos falta? Yo le digo, le voy a dar la bendición de Dios, porque con la mía no toma un colectivo, le digo, no le alcanza ni para un colectivo. Y eso que está un poquito caro, el colectivo, digamos, pero ¿no? Entonces, vamos a pedir al Señor esa gracia de distinguir a la luz de la Iglesia. No es un problema de ahora, es un problema de todos los tiempos. ¿Cómo se soluciona ese problema? Enfocándose a lo principal. Entonces tenemos que enfocarnos en nuestra vida de fe en lo principal, que es Cristo, que es la acción en nosotros, y esa acción en nosotros tiene que ir también de a poquito catequizando, transformando nuestra vida, y en la medida que va transformando nuestra vida, incide, motiva al prójimo para que también vaya siguiendo ese camino. Vamos a pedirlo con fe, le agradecemos al Señor la catequesis que nos ofrece en este tiempo de Pascua, donde podamos una y otra vez volver a la fuente de la fe y sobre todo aprender a querer, a cultivar y agradecer la Eucaristía, porque nos hacemos presente en ese acto salvífico de Cristo que hace que nosotros podamos entrar en comunión con Dios para que amándolo podamos vivir su camino, podamos cumplir sus mandamientos y podamos estar sobre todo en comunión con Él. Que así sea.